Gloria a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos ustedes bienvenidos. Hermanos, es tiempo de meditar en la palabra de Dios y quiero que todos ustedes sean bendecidos por la palabra. Que este mensaje pueda llegar a lo más recóndito de ustedes y cumpla el objetivo por el cual es enviada. Vamos a meditar la predicación que tuvimos la semana pasada. Es un mensaje muy fuerte, muy claro, para que la gente no ande divagando en sus propios pensamientos, sino en lo que Dios nos dice en su palabra. El domingo pasado hablábamos acerca de dónde crees que va tu alma al morir. Y allí, en esa lectura, es donde Dios me hizo ver aún todavía muchas cosas que necesitamos saber todos aquellos cristianos. Porque hay mucha confusión, más en estos días. Yo he mirado muchos videos y cuando los analizo a la luz de las Escrituras me doy cuenta cómo de una forma tan sutil están engañando al pueblo de Dios. Y lo engañan por su negligencia, por su pereza, por no escudriñar las Escrituras. Eso fue lo que Jesús les dijo a aquellos saduceos que no creían en la resurrección. Cuando le preguntaron que aquella mujer pasó por los 7 hermanos y finalmente murió ella, y que de cuál de los 7 iba a ser ella esposa en la resurrección de los muertos. ¿Cuál fue la divina respuesta? Ustedes le hierran porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y eso es precisamente lo que trae a la muerte espiritual a toda alma que no ha confiado, que no ha creído en la palabra de Dios. El pueblo antiguo también por eso se perdió. Y hoy vamos a analizar algo que yo por muchos años yo pensaba, pero hoy Dios me ha mostrado lo que verdaderamente es. ¿Por qué? Porque hay cosas que a su tiempo Dios nos las va mostrando para exponerlas al pueblo, para que se vaya preparando para ese glorioso día que no está muy lejano. Vamos a meditar en el mensaje de hoy. El título de este mensaje es: ¿quiénes son los que están en el seno de Abraham? ¿Y quiénes son los espíritus encarcelados? Algo que yo me quedé sorprendido cuando Dios me lo hizo entender. En el seno de Abraham se encontraban todos los santos, de Abraham hasta los últimos profetas de Dios antes de que viniera Cristo. Oigan, en el seno de Abraham, que representa el paraíso, el seno de Abraham. Y vamos a leer de lo que leímos la semana pasada, pero no nada que ver con ese mensaje, sino es otra continuación para poder entender claramente esto. Vamos a ver qué nos dice ahí lo que nos leímos en Lucas capítulo 16, y vamos a leer del verso 19 al 31 para poderlo entender mejor. Dice así, habla la historia de el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Como les decía, también Lázaro fue sepultado. También fue sepultado, no lo menciona aquí, pero está hablando acerca de las almas. Las almas. Aquí dice que el rico fue sepultado, pero su alma dice que se fue hallada allá en el Hades.
un lugar de tormento, de sufrimiento, Hades. Y dice que en el Hades, dice que fue llevado por los ángeles. Les mencionaba ya en otras ocasiones que cuando una alma muere, cuando una persona muere, su alma hay dos lugares donde van, y hay alguien que está esperándolo a que muera, a que se separe del alma del cuerpo y el espíritu de vida que Dios puso, y entonces es llevada esa alma a donde ella haya decidido mientras estuvo con vida aquí en la tierra. Y aquí vemos entonces que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, representa el paraíso. Y luego dice, y en el Hades, el rico fue sepultado. Y en el Hades, o sea, oigan esto, aquí dice el Hades, acá dice, fue sepultado y en el Hades. ¿Qué tiene que ver el Hades con que dice que fue sepultado y luego habla del Hades? Déjenme explicarles, hermanos y amigos que están ahí presentes. El Hades, de acuerdo a la escritura, es en griego, el Hades. Y luego en hebreo, la palabra Hades se menciona como Seol o sepultura. Seol o sepultura en hebreo, y en griego Hades es la misma, da a entender el mismo significado, Hades y Seol. Ahora, por eso dice aquí que murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. ¿En dónde estaba en el Hades? Déjenme decirles que el Hades o Seol o sepultura, eso hay cuando las personas van y mueren y llegan ahí. Dice que el Hades hay dos, o sea, Hades o sepultura, se encuentran dos cosas ahí, en ese lugar. Se encuentra el paraíso y también se encuentra el Hades, o sea, el Gehenna. En aquel tiempo se usaba mucho la palabra Gehenna para mostrar el fuego eterno, porque en el Gehenna era un basurero donde toda la ciudad llegaba y echaban la basura ahí, la prendían, y día y noche estaba el fuego, nunca se apagaba. Entonces, por esa razón, el Hades representa el infierno de fuego, y es sepultura. Pero si se dan cuenta, de allí se podían mirar, no se podían pasar, pero sí se podían mirar. Porque dice que estando él en sepultura, es cuando fue sepultado, y en el Hades, que es lo mismo, como les dije, alzó sus ojos. Ahora, no en cuerpo, en alma, estando en tormentos, o sea, sufrimiento. Y es sufrimiento de fuego, porque más abajo lo menciona, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En su seno quiere decir en el centro de vida que Dios le había prometido a Abraham. A Abraham. Por eso dice que vio ¿a quién? Al padre Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y por eso le dice padre Abraham. Porque este hombre, ¿por qué le decía padre Abraham? Porque era judío, sabía de toda su trayectoria del pueblo, cómo en Abraham escogió Dios a su pueblo, y lo reconocían como padre, el padre. Y dice que le dijo padre Abraham, dice que lo miró y le dijo, ten misericordia de mí. En lugar de clamar a Dios, pero todos aunque clamara ya era tarde, ya había muerto. Pero él estaba clamando a Abraham y le decía, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama.
Literalmente, no es que él estaba siendo atormentado físicamente, porque físicamente su cuerpo fue a la tumba y se hizo tierra, se hizo polvo, pero su alma estaba en sufrimiento. Y dice, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. De manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá, pasar acá. O sea, aquí le dijo, ya nada se puede hacer. Nadie puede venir de allá para acá, ni de aquí para allá. Ya donde estás, ahí te quedaste. Ahora, pero miren lo que me sorprendió a mí aquí cuando dice, entonces le dijo, te ruego, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Bueno, aquí vemos cómo Moisés le dijo claramente a él que nadie podía ir allá y que los que estaban vivos, como sus hermanos de este rico, dice, a los profetas tienen y a Moisés, o sea, la ley, dice, a ellos que los oigan. Y él vuelve a argumentar, el rico dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirá. Él pensaba que si alguno iba de entre los muertos se iba a arrepentir. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Él se levantó de los muertos. Ahora, aquellos privilegiados que le vieron, que le conocían, ya habían escuchado y le vieron, tuvieron ese privilegio de alcanzar la salvación. Al igual aquel hombre perverso que lo crucificaron al lado del Señor, que él creyó, ahí le prometió el paraíso. Entonces, aquí vemos en esto que Dios, dice que Dios le plació salvar a la humanidad por la locura de la predicación del Evangelio. Ahora, el Evangelio no es solamente cuando Jesús vino anunciándolo. No, el Evangelio ya estaba predicado desde el momento en que Dios les dio la palabra a los profetas para que profetizaran. Ese era el Evangelio, noticias nuevas de salvación. Cuando le dice, aquí yo pongo la vida y la muerte delante de ti, tú escoge qué es lo que quieres. Pero yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas. Es un ejemplo, esa escritura, donde Dios está mostrando ahí el Evangelio, o sea, noticias de salvación. Entonces, aquí por eso dice que a los profetas y a Moisés tienen, a ellos que oigan, pero nadie iba a ir a predicarles a ellos. Ahora, cuando fueron, como les digo, cuando murieron, solamente las almas eran las que estaban en el seno de Abraham y en el Hades. Eran las almas, no eran los cuerpos. Porque los cuerpos estaban ¿en dónde? En las sepulturas, que también se conoce como el Hades o Seol, la sepultura. Por eso les digo que allá, cuando vas a la sepultura, al Hades, al Seol, ahí puedes mirar dónde estás y lo que está del otro lado. Todavía para que te des cuenta de lo que desperdiciaste y que entonces van a lamentarse no haber creído. Y por esta razón es que están ahí. Ahora, no estaban en el paraíso directamente allá en el cielo, no. Era un lugar, se le conoce como el paraíso prometido. Y ahí estaban esas almas. Ahora, miren, aquí ahorita lo van a entender.
aquí lo mencionaba, que las palabras en el griego es Hades y en hebreo es Seol o sepultura. Ahora vamos a ver, ya vimos entonces aquí lo que leímos del Hades, sepultura. Para poder entender esto, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20. Ahorita van a entenderlo más claro como lo entendí yo. Primera de Pedro, y yo siempre creí diferente a lo que el Señor me mostró hoy. Y qué bueno, ¿verdad? Porque el Señor es el que nos revela las cosas para revelarlas nosotros al pueblo. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso del 18 en adelante. Miren lo que dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por el agua. Bueno, yo siempre creí, y lo había predicado, que aquí Pedro nos estaba hablando de que Cristo fue a predicarles a los espíritus encarcelados. Yo creí que era toda la gente que había muerto antes de que se le anunciara el evangelio de Cristo. Esa era la mentalidad que yo tenía, porque nadie puede salvarse si no es por el evangelio. Pero como les dije anteriormente, evangelio es noticias nuevas de salvación. Está el evangelio del Padre, el evangelio del Hijo y el evangelio del Espíritu Santo. Entonces aquí Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el que nos lleva al Padre. Por eso dice aquí, para llevarnos a Dios. Y luego dice en el verso 19, en el cual, o sea, en el Espíritu que resucitó, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Lo dice bien claro aquí. Lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por la doctrina que nos ha dado la religión, y lo aprendes y pasan años y años y nunca vuelves a escuchar otra posición, ¿verdad? Entonces lo das por hecho que así es, y era lo que yo pensaba. Pero aquí está hablando claramente que Cristo fue a predicarles a los espíritus encarcelados, todos aquellos que murieron en el diluvio. O sea, todos los antidiluvianos, antes de que viniera el diluvio, todos esos se perdieron porque no le creyeron al evangelio. ¿Cuál evangelio? Al evangelio que les predicaba Noé. Noé les decía que se arrepintieran y que les ayudara a hacer el arca para que alcanzara la salvación. No fue un evangelio muy explícito, muy largo por mucho tiempo, pero ellos no le creyeron. ¿Y cuál fue las consecuencias? De que todos perecieron abnegados en agua. Y a ellos son los que el Señor Jesús fue a predicarles el evangelio. Aquí lo dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles? Aquí lo dice el verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Ahí lo dice bien claro, mientras se preparaba el arca, y luego se preparó el arca, terminó, se metió Noé, pero todos aquellos que no creyeron
a las nuevas que les daba Noé y su familia. Entonces todos ellos murieron. Y esos espíritus fueron encarcelados en cárceles de oscuridad, en las partes más bajas de la tierra. Por eso dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra para predicar. Y le dicen el infierno. Pues sí, es infierno también. Nada más que no es el infierno de fuego. No, aquí es el infierno, sufrimiento en cárceles de oscuridad. Allí era donde se encontraban los que desobedecieron cuando en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Entonces, Jesús no les predicó a todos aquellos que se les dio la ley por medio de Moisés, a todos aquellos descendientes de Abraham, porque recordemos que ya después del diluvio, después vino a surgir Abraham. ¿Y qué hizo? Pues fue cuando se le dio la promesa de su hijo Isaac, luego Jacob, luego se le dio ahí la promesa de que él iba a ser el padre de las multitudes, de naciones, Abraham. Y se le dio la ley a Moisés. ¿Para qué era la ley? Para santificarlos. Oiga, para santificarlos. ¿Qué es santificarlos? Apartarlos del mal para el bien. Eso es ser santificado, apartado del mal para el bien. Y la ley que Dios le dio a Moisés para que la diera a su pueblo era para santificarlos. Pero no todos creyeron. Pero sí hubo unos que sí creyeron. Y es precisamente lo que vamos a ver hoy, porque yo me quedé sorprendido. Y lo vamos a ver. Ya vamos a ver otros puntos y ya luego al último vamos a ver el texto clave por el cual viene este mensaje. Entonces vemos que los antidiluvianos, o sea, los que murieron antes del diluvio, ellos no tenían ninguna promesa de la gracia. Solamente se les había advertido que se arrepintieran y que hicieran el arca con Noé para que alcanzaran la salvación. Entonces, ellos no tenían esa promesa de la gracia, así como toda la descendencia de Abraham, que se les dio por medio de la ley para santificarlos. Para eso se les dio la ley. Ahora, a todos los de la ley que no le creyeron y murieron, ya nunca más tuvieron otra oportunidad. Y yo pensaba que aquí Pedro estaba diciendo que el Espíritu de Cristo, o sea, Cristo en espíritu, había ido a predicarles a los espíritus encarcelados, y yo daba por hecho que era a toda la gente que había muerto antes de que Cristo empezara a predicar el Evangelio. Pero aquí vemos claramente que no, que fue solamente a los que murieron antes del diluvio, o los que murieron en el diluvio. Pero todos los demás que se les dio la ley después del diluvio, cuando viene la ley, todos esos no tuvieron otra oportunidad. No la tuvieron. ¿Por qué? Porque la palabra que se les dio era con ese propósito. Y dice la Escritura que ellos murieron en sus propios pecados, porque la ley les hablaba del pecado. Los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, todos se los menciona. Entonces ellos sabían, pero no querían someterse a la palabra. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 8. Y vamos a leer en el versículo Juan 8, del 21 al 24. Dice así la palabra del Señor. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscarán,
pero en vuestros pecados morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Y les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Aquí vemos entonces cómo la ley los llevaba a Jesús. Y cuando llegó el cumplimiento de la ley, que terminaba la ley y empezaba la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que cuando llegó el tiempo, no le creyeron. No le creyeron. Lo detestaban. Y por eso Jesús les decía aquí: por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Si no creen que yo soy, decía Jesús. ¿Qué dijo él? ¿Él quién era? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la luz del mundo. Y habla de quién era él. Era la vida, la sabiduría, la luz. Y dice aquí que si no creen que él es, en sus pecados van a morir. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte. Aquellos antes, después del diluvio, todos los que murieron en la ley, se perdieron. Y dice que por los que por la ley murieron, por la ley van a ser justificados. Van a ser juzgados, perdón. Y luego dice en su contexto: ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque no creyeron. Ellos querían ver para creer. Y no es así, sino es por fe. Vemos que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creer es sinónimo de fe. Y por eso todos los santos del Antiguo Testamento que creyeron, ¿quiénes estaban ahí? Podemos mencionar muchos: Abraham, Isaac, Jacob, el rey David. Vemos todos los profetas que creyeron, que le sirvieron a Dios. Son muchos, podemos hablar de muchos. Esos se les consideró santos, santos, o sea, apartados del mal. ¿Por qué? Porque escudriñaron la ley, creyeron a la ley, y por esa razón es que ellos así fueron proclamados. Ahí mismo, Juan 15:22, miren lo que nos dice. Miren lo que nos dice. Acá en el 24, lo que leímos, dice: si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ahora vamos a ver qué nos dice ahí Juan 15:22. Es para confirmar lo que estamos leyendo aquí. Juan 15, verso 22, Jesús les dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Que si Él no hubiera venido a predicar el Evangelio, a hablarnos del mensaje de salvación, si Él no hubiera venido y ni nos hubiera hablado, dice que toda la humanidad no tendría pecado. No les está diciendo solamente a los fariseos, no. Se está refiriendo aquí a todos aquellos pecadores. Por eso dice: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. A todos, la humanidad en general. ¿Por qué dice que no tendrían pecado? Porque el pecado fue herencia de Adán y de Eva, impregnado en los genes, ya lo traemos desde que nacemos. Y por esa razón, como nosotros no tuvimos nada que ver con el pecado para que naciéramos en pecado, el mismo rey David decía: en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué?
Porque toda la humanidad, desde que pecó Adán y Eva, toda la humanidad heredó la muerte. Y aquí Jesús vino para que nosotros pudiéramos quedar libres de pecado, y eso porque no tuvimos la culpa. Porque si Jesús no hubiera venido, dice, no tendría pecado. Da a entender que cuando te presentaras ante Dios, tendrías tú que justificarte, y Dios no tendría argumento para condenarte, porque el pecado ya te lo heredaron genéticamente, ya lo traes impregnado, toda la humanidad. Entonces, por esa razón Jesús dijo, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Y eso va para toda la humanidad. Pero ahora, como Él vino y ha predicado, nos ha hablado, dice que no tienen, dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea, ¿por qué no tienen excusa? Porque Jesús vino y predicó cómo podemos nosotros quedar limpios de pecado. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir? Que creas en el sacrificio de que Jesús derramó su sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados. Esto es por fe. Y esto que se predicó a ellos fue para que alcanzaran la salvación, al igual como se sigue predicando en estos tiempos. Entonces ya vimos aquí acerca del pecado. Vamos a ver qué nos dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:13, en base a este punto. 1 Tesalonicenses 4:13, dice así, oigan, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿De quién creen ustedes que está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen esperanza son aquellos que Jesús fue a predicarles antes del diluvio, lo que dice 1 Pedro 3:18, a los que desobedecieron en el tiempo de Noé, aquellos que no le creyeron cuando Jesús fue a predicarles, a aquellos que no creyeron a la palabra de Dios, a la ley dada por Moisés de parte de Dios a su pueblo, y murieron. Esos no tienen esperanza. Y todos aquellos que siguen muriendo desde que Cristo empezó a anunciar el evangelio, y todas aquellas almas de todas las naciones que mueren y no han aceptado a Cristo, no han nacido de nuevo, no han reconocido a Jesús como su Señor y su Dios y su Salvador. Esas personas también mueren y ya no tienen esperanza. Pero los que creyeron desde la ley, los que creyeron en el diluvio, antes del diluvio, los que le creyeron, y los que seguimos creyendo ahorita en la actualidad, esos somos los que menciona aquí Pablo, los que sí tenemos esperanza. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Los que duermen, aquellos que están en la sepultura, aquellos santos, están durmiendo. Están durmiendo. Pero los otros, dice, que no tienen esperanza. Ahorita van a entender bien claro el mensaje. Ahora, toda la gente religiosa que cree más a la religión antes que a la palabra de Dios, también van a ir a dar al Hades, al infierno de fuego. Vamos a ver qué nos dice Mateo 23:13, y ahí se centra lo que el punto el cual traigo este mensaje. Mateo 23, y vamos a leer del versículo 13.
Vamos a leer el versículo, Mateo 23, verso 13. Vamos a leer el 13, el 23, 24 y 33. Para no leer todo lo demás, son los temas, los pasajes que nos hablan concerniente a este mensaje. Mateo 23, 13 dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Aquí Mateo se estaba refiriendo a la gente religiosa, a los escribas y fariseos. Había más religiones, pero aquí está refiriéndose específicamente a ellos, porque ellos se jactaban que eran los únicos que tenían la verdad, los únicos que predicaban, que le servían a Dios. Y Jesús aquí les dijo: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Eso es lo que hacen todas las religiones. ¿Qué hacen? No entran al reino de Dios y ni dejan entrar a los que están entrando. Cierran el reino de los cielos a los hombres. ¿Cómo es que lo cierran? Porque enseñan su doctrina de hombre. Enseñan doctrinas de demonios, no la doctrina de Cristo. Y por esa razón Cristo mismo les estaba diciendo aquí a ellos, a los escribas y a los fariseos, que eran unos hipócritas, porque ellos ni entraban al reino de Dios y ni dejaban entrar al reino de los cielos, dice, y ni dejan, cierran el reino de los cielos delante de los hombres, lo cierran, pues ni entran ni dejan entrar a los que están entrando. Verso 23 dice: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley. Oiga, escuche esto, hermano. Y dejan lo más importante de la ley. ¿Cuál era y es lo más importante de la ley? Aquí lo dice: la justicia. O sea, la ley se les dio para que fueran personas justas. La misericordia, para que fueran personas que tuvieran misericordia. Y lo más importante, y la fe. La fe. Por esta razón es que todos aquellos, desde que se les dio la ley hasta el nacimiento de Cristo, perecieron y no aceptaron la palabra, la ley, no la entendieron, no quisieron someterse a ella. Entonces esas personas se perdieron. ¿Por qué? Porque la ley, lo más importante de la ley era la justicia, la misericordia y la fe. Y la fe. Ahora, vamos, eso nos dice el 23. Y el 24 dice: guías ciegos. O sea, todas las religiones son guías ciegos. Aquellos que no predican el evangelio de Cristo. Aquellos que no predican del pecado, para que la gente no se vaya de sus templos, porque quieren cantidad de gente. No les interesa la salvación verdaderamente, aunque aparentan y hablan, pero no lo viven. Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Y en el 33, miren lo que dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Oiga, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Sabemos que pueden escapar por medio de creer en el evangelio. Como Jesús decía: arrepentíos y convertíos y creed en el evangelio. Es la única forma que pueden salvarse. Aquellos que murieron ya no, pero los que todavía viven pueden salvarse
si tan solo pueden creer al Evangelio de Jesucristo. Miren lo que nos dice aquí el escritor a los Hebreos en base a esto. Hebreos 4, verso 2. Dice Hebreos 4 y el verso 2, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Oiga, qué claro lo está diciendo. Que también a nosotros, los gentiles y los judíos que viven de Cristo para acá, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes ellos? A la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus, todos los judíos. Dice que también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, o sea, a ellos, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, fe, certeza, seguridad y convicción de algo que no ves pero que lo esperas. Abraham le creyó a Dios todo lo que le dijo. Y todos sus santos le creyeron a Dios. Entonces, dice aquí el escritor de los Hebreos que también a nosotros se nos dio igual que a ellos. O sea que no hay excusa. No hay excusa. La Biblia dice, la misma palabra dice que la palabra de Dios es espíritu y se ha de discernir espiritualmente. Ellos no lo entendieron así, ellos lo querían discernir intelectualmente. Como hoy en día, muchos que se creen muy grandes teólogos, muchos con mucho conocimiento, y no han entendido pasajes tan simples. ¿Dónde está la escritura, la profundidad de la escritura? Pero solamente lo entendemos aquellos a quienes Dios nos revela, nos hace ver por su pura gracia y su misericordia. Aquí les dice esto, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué nos dice Mateo 27. Mateo 27, y vamos a leer del versículo 50 al 53. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, fue cuando Jesús murió en la cruz. Dice que habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, esto muy pocas veces, bueno, de hecho yo no había oído a alguien que predicara respecto a esto. O sea, ¿a qué se está refiriendo aquí Jesús cuando dice que él entregó su espíritu? El templo se rasgó de arriba abajo, el velo del templo. ¿Por qué? ¿Qué daba a entender eso? Que antes era el sumo sacerdote el que podía cruzar ese velo con los pecados del pueblo para que Dios les perdonara. Entraba con la sangre de los animales para el perdón de los pecados. Pero cuando Jesús murió, dice que el velo se rasgó, dando entrada ya directa, que no solamente los sumos sacerdotes, sino que todos aquellos que hemos creído podemos entrar, y no a este templo, sino al lugar celestial donde está el trono de Dios. Hasta allá podemos entrar. Ese es el camino que nos vino a abrir el Señor. Y dice aquí
que el velo se abrió de arriba abajo y la tierra tembló cuando Jesús murió, que entregó su espíritu. Dice que la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Recordemos que en aquel tiempo no eran los sepulcros como ahora los conocemos, que se escarba la fosa y ya 2 metros de hondo y 1 metro de ancho, 1,20, qué sé yo, y ya meten a la caja a la persona y la sepultan, la cubren con tierra. En los sepulcros que habla aquí la Biblia en aquel tiempo, era que los metían, los embalsamaban, los vendaban, así como las momias de allá de Guanajuato, ¿verdad? O sea, los embalsamaban todos y los metían a unas cuevas y los cubrían la entrada. Y ahí, esa cueva, esa sepultura, era para que ahí fueran sepultando sus muertos. Cuando ya habían sepultado uno, pasando los años, iban a meter a otro, lo volvían, ahí mismo lo metían, hacían un lado todo el hueso, lo que quedara, y ahí mismo metían otro. Era un lugar para que ahí fueran muriendo todos. Entonces, cuando Jesús entregó su espíritu, dice la escritura que en ese temblor las rocas, dice, se partieron y se abrieron los sepulcros. Las rocas que estaban cubriendo la entrada del sepulcro. Recordemos que el Señor Jesús también fue metido en una cueva, en una que ya estaba allá cerca del Gólgota, donde lo crucificaron. Que por cierto, esa sepultura era de aquel hombre, rico que se le había cedido y que fue a pedir el cuerpo a Moisés, al rey Herodes, el cuerpo de Jesús. Fue él y Nicodemo y este hombre, no recuerdo ahorita el nombre de él, pero este hombre, tanto que era un creyente en Jesús, pero secretamente. ¿Por qué? Porque tenía temor a los judíos, a que lo despreciaran, lo desecharan. Al igual que Nicodemo, ya ven que fue de noche a ver a Jesús. Entonces, aquí vemos que cuando se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros, o sea, las rocas se partieron y quedó todo abierto. Y adentro estaban, los huesos de la gente. Pero dice que cuando se abrieran los sepulcros, dice que muchos cuerpos de santos, o sea, los santos, los que de verdad creyeron, los santos del Antiguo Testamento, dice que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros. Pero ¿cuándo salieron? Después de que Jesús resucitó. Cuando murió solamente se partieron las rocas y se abrieron los sepulcros. Cuando Jesús resucitó, entonces resucitaron también ellos y salieron de los sepulcros. Dice que saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que los vieron la gente. La gente los miró, que eran los que habían resucitado, los muertos, los santos de antes, que habían creído en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Bueno, aquí vemos que esos sepulcros, cuando se abrieron, esos santos que salieron de ahí, son los que Jesús se llevó. Vamos a ver lo que nos dice ahí en Efesios, capítulo 4, Efesios 4, versos 8 y 9. Efesios 4, versos 8 y 9, dice así, miren, aquí está. Dice, por lo cual dice,
subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ok, ¿qué nos está hablando aquí Pablo a través de la carta a los Efesios? Que Jesús, subiendo a lo alto, o sea, cuando se fue a los 40 días de resucitado y se fue al cielo, dice que llevó con él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál era la cautividad? Llevó con él cautiva la cautividad. Estos santos que resucitaron aquí, que se abrieron los sepulcros y resucitaron en cuerpo. ¿Y cuáles otros llevó en cautividad? Pues se llevó a todos aquellos que cuando Jesús fue a predicarles, le creyeron. Aquellos que fueron antes, los que murieron en el diluvio y antes del diluvio. A esos fue los que Jesús fue a predicar, lo que nos dice 1 de Pedro 3:18. Y de los que les fue a predicar, cuando Jesús subió al cielo, se llevó con él cautivo lo que estaba en cautividad. ¿Quiénes estaban en cautividad? Aquellos que estaban en aquellos espíritus encarcelados, los que desobedecieron en los tiempos de Noé. ¿Y cuáles otros se llevó con él? Que estaban cautivos. Cautivos porque estaban en la sepultura, estaban en el paraíso, pero todavía no se hacía realidad la promesa que se le había dado a Abraham y a su descendencia. Entonces Jesús, cuando sube al cielo, estos que resucitaron, que dice que se abrieron los sepulcros y resucitaron los santos, esos se los llevó. Se los llevó junto con aquellos que estaban en las cárceles de oscuridad, aquellos que le creyeron a Jesús, se los llevó. Ahora, quizás digas o hagas alguna pregunta. Bueno, hermano, ¿y cómo está seguro usted que esos santos que resucitaron, que se los llevó Jesús, que se fueron? Bueno, simplemente porque la palabra de Dios no se contradice. No se contradice. Porque la palabra de Dios dice bien claro. Vamos a leer que Hebreos 9:27, y con esto terminamos. Hebreos capítulo 9 y verso 27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Aquí, a través de esta escritura, nos damos cuenta que aquellos santos que resucitaron cuando Jesús murió, cuando Jesús resucitó, aquellos santos que se les abrieron los sepulcros cuando Jesús entregó su vida, ya habían muerto. Y por esta razón, por esta escritura que nos menciona aquí, que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces vemos ahí que ellos ya habían muerto y no podían seguir viviendo para morir otra vez, porque ellos ya tenían tiempo, años de muertos. Ahora vemos allá en la escritura cómo Jesús resucitó a Lázaro, que Lázaro ya tenía 4 días que había fallecido, y Jesús lo resucitó, y Lázaro vivió, y después, claro que murió. Ahora, quizás digas, bueno, ¿y eso no contradice esto de acá? No, porque Dios le plació así. Jesús mismo les dijo a sus discípulos que iban a despertar a Lázaro, porque Lázaro duerme, dice. Lázaro duerme, no estaba muerto. ¿Y qué dice que hizo? Llegó y lo despertó, lo resucitó, porque para Dios no hay nada imposible. Y Dios, en su soberanía y en su sola potestad,
Él puede hacer lo que Él quiera con su creación. Por eso en otro pasaje dice, ¿qué le dirá el barro al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me deformaste así? ¿O por qué me quebrantaste? No. El alfarero tiene autoridad sobre el barro, hacerlo cuantas veces quiera, quebrantarlo cuantas veces quiera. Y así es Dios con la obra de sus manos, su creación, que somos todos nosotros. Entonces, este es el mensaje. El de hace 8 días era, ¿a dónde crees que va tu alma al morir? Y ahorita con esto te das cuenta que si tú mueres sin haber tenido la fe en Jesucristo, sin haber recibido el Espíritu de Cristo, sin haber nacido del Espíritu, te vas a perder y ya no vas a tener esperanza, porque ya después de muertos ya no hay esperanza. Solamente los que tienen esperanza son aquellos del milenio, los que van a tener la esperanza en base a sus obras. Los que tuvieron esperanza fueron los que fue Jesús a predicarles antes del diluvio y los del diluvio. Esos tuvieron esa esperanza. Pero los que creyeron ya se los llevó. Los que se quedaron, que no creyeron, esos están bajo condenación. Y los que vivimos ahorita, los que creemos, vamos camino al paraíso, a la vida eterna. Pero los que no creen y llegan a morir, también se van al infierno. Y después al lago de fuego. Porque el lago de fuego es la eternidad para todos aquellos que no obedecieron al Evangelio. Y la tierra nueva y cielos nuevos que Dios ya preparó, que Juan los miró, que Pablo los miró. Esos cielos nuevos y tierra nueva están reservados para aquellos que hemos creído y amamos al Señor. Y yo te invito que analices este mensaje y que antes de morir estés seguro de que verdaderamente has creído en el Señor, que tienes la fe en Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Este fue el mensaje que Dios quería que te compartiera. Dios quería que supieras que no hay salvación ya después de muertos. La salvación es ahorita que estás en vida. Yo te invito a que busques al Señor. Yo hace unos días Dios puso en mi corazón compartir el mensaje de salvación claramente aquí, y lo voy a hacer. Lo voy a hacer para que todos aquellos que han estado siguiendo estas predicaciones sepan cómo puedes alcanzar la salvación a través de la Escritura. Es algo sencillo, simple, pero para el mundo no es tan simple, porque el diablo los tiene cegados para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y para esto Dios me puso, para darte esta luz, esta palabra que es luz. Este fue el mensaje. Deseo de todo mi corazón que Dios hable a sus vidas, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme y con gusto yo les atenderé. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.